Hola a todos, soy Jesús Ospina. En el video de hoy vamos a hablar sobre el modelamiento de los procesos del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo mediante nuestra herramienta de automatización de procesos de negocio BPM, conocida como Digifile Workflow, herramienta que se distingue por su modelador intuitivo y su diseño compacto y ergonómico, evitando así los costos asociados a las extensas jornadas de capacitación sobre lenguajes de programación de procesos. Los invito a continuar este video donde exploraremos generalidades del sistema Digifile SGDA. Ahora vamos a ver cómo modelar procesos, pero antes de ello quisiera mostrarles un par de funcionalidades relacionadas. En este caso son estas plantillas de correos, que son los correos que el sistema envía a los funcionarios o a los mismos solicitantes. Por ejemplo, miremos esta notificación de asignación de tarea. Esta es la plantilla del correo que le llegará en este caso a los funcionarios, y en este caso aquí está el asunto. Por supuesto, esto se reemplaza con el nombre de la tarea. Y en el contenido del correo hay un botón que les permite responder tarea aquí, es decir, con este enlace llegan directamente al formulario de respuesta. También tenemos las plantillas de documento, que son los documentos o cartas o oficios que el mismo sistema genera, que genera en PDF y los firma con firma mecánica y con firma digital también. Entonces esta, por ejemplo, es una plantilla aparentemente muy simple, pero si en este campo que se llama proyecto respuesta hay 100 hojas, 50 hojas, esta comunicación tiene 50 hojas. Se puede también enriquecer el contenido con una imagen de header, con una imagen de footer. En este caso lo firma el jurídico, puede tener hasta 3 firmas. Entonces aquí va a salir los datos de la firma y la firma mecánica del jurídico. Bueno, esto se los quería mostrar, y esta otra opción que está por aquí, que está en integración, que tiene que ver con la configuración de APIs. Esta configuración de APIs será llamada más adelante por el proceso allá a nivel de los timers. Entonces ahora sí entremos al proceso. En esta interfaz pues tenemos la opción de crear un nuevo proceso o editar, modificar un proceso ya existente. En este caso miramos un proceso ya existente. Y bien, este es el editor de proceso. Es fácil de manejar. Tenemos pocas opciones. Tenemos la definición del proceso, que es este, ya veremos algo de esos datos. Tenemos la definición de tareas, de parámetros o metadatos, las reglas de reparto, que tiene que ver con la asignación de personas, y los árboles de decisión, que tienen que ver con el flujo del proceso. A nivel de la definición del proceso, pregunta estos datos. Pues básicamente el nombre, si el proceso es público. Este dato de tipo de trámite tiene que ver con la numeración. Hay numeraciones de salida, numeraciones de entrada. En este caso es una comunicación interna. Con la duración general del proceso, en este caso le está diciendo que se demora 30 días hábiles, pero si es una duración dinámica, quiere decir que la duración del proceso puede ser diferente, puede ser 30 días, o puede ser 10 días, o puede ser 4 o 60, dependiendo de alguna otra condición. Estos campos que están aquí, estos son los que se van a mostrar en la bandeja de pendientes, y estos que están aquí son los que se van a mostrar en la consulta de procesos. Aquí es relevante también señalar que está esta opción de crea usuario, es decir, apenas se radica en este caso una comunicación, aquí le dice que no crea usuarios, pero si le dijera que sí, en un trámite que sea pertinente, el sistema automáticamente crea el usuario a partir de los datos que están en el formulario. También aquí podemos definir la seguridad del proceso, quiénes tienen acceso a ese proceso a nivel de roles y a nivel de usuarios. Una vez definido el registro base del proceso, se nos muestra esta interfaz en blanco y estas 5 opciones. Entonces, con estas opciones nos permite modelar todo el proceso. Esta primera opción, tareas, que es para crear todas las tareas del proceso. En este caso son ejemplos: radicar comunicación, corregir, revisar. Esas son las tareas del proceso. Los parámetros es la metadata del proceso, que es utilizado tanto en los árboles de decisión como en los formularios de radicación del proceso, de radicación inicial, o los formularios de respuesta que tiene el sistema. Ya veremos esto más adelante. Las reglas de reparto, que tienen que ver con la asignación de personas conforme a algunas condiciones. Los árboles de decisión, como ya les dije, condicionan el flujo. Nos dicen que dependiendo de una condición o regla de negocio, el flujo va a ir a una tarea o a otra. De hecho, en este ejemplo, aquí podemos ver que para una misma tarea existen aquí 1, 2, 3, 4 árboles de decisión asignados. Es decir, a partir de la data que se incluya en la radicación, el sistema evalúa estas condiciones y lleva el flujo a alguna de estas tareas. Y por último, este botón preview, que nos muestra
un diagrama resumido del proceso. Entonces miremos las tareas. Aquí en las tareas podemos crear una nueva tarea o modificar las tareas o cambiarles el orden. Entonces si le digo nuevo, me crea la tarea al final. Pero si le digo este botoncito de más, después de esta tarea, quizás después de dar visto bueno, le digo más, me crea una tarea intermedia. Si bien esto no condiciona el flujo, sí la apariencia del diagrama. Cerremos entonces, veamos una tarea que ya está definida. En este caso, esta que se llama radicar comunicación, tiene esta parametrización. ¿Qué tenemos de importante en la parametrización? Definirle un estado, la duración. Entonces, a la tarea se le define una duración que puede ser estática o dinámica. Estática es que yo le digo, esta tarea tiene una duración de 1 hora. Y también le puedo decir que tiene una duración dinámica, es decir, que la duración de la tarea varía con respecto al contenido de esta variable, en este caso la que se llama número 01. En este caso, como estamos en una tarea de erradicación, quizás no es relevante, pero si yo le digo que tiene una duración en días, y supongamos que esta variable tiene 5, entonces le está diciendo que la duración de esta tarea es de 5 días y puedo decirle que son 5 días hábiles o calendarios. Lo usual es que sean días hábiles. Por supuesto que hay un calendario de días hábiles en la parametrización general del sistema. Pero ¿qué más es importante decirles de la creación de tareas? Puedo decirle que si es automática o manual. Automática es que se ejecuta sola y manual es que la ejecuta una persona. También puedo decirle que si tiene reparto, que si ese reparto es manual o no. Entonces, si le digo que no tiene reparto, pues él simplemente va y toma lo que tenga aquí, la regla de reparto, la regla que yo le haya dicho. Yo le diga, esto lo va a mandar a un auxiliar de gestión documental, pero si tengo varias personas de auxiliares documentales, entonces tiene que ver algo aquí que se llama tipo de asignación, que es equivalente a la asignación por balanceo de cargas. Entonces yo le puedo decir aquí que tiene reparto manual o no, y que si no asigno la persona manualmente, pues el sistema me la asigne automáticamente. Le estoy diciendo que la asigne a una regla de reparto que se llama en este caso auxiliar gestión documental, pero si allá en esa regla hay varias personas que cumplen la condición de auxiliares, entonces supongamos que son 10 auxiliares, ¿cómo hago la asignación al auxiliar? Por el tipo de asignación, en este caso le digo al que tenga menos instancias o secuencial, o sea que después de este asignele al que sigue o al que esté primero disponible, es decir, el que no tenga nada que responder. Bueno, en este caso también puedo asignarle un flujo secuencial a nivel de qué tarea sigue. Entonces yo le puedo decirle después de esta tarea sigue esta otra, pero en este caso está en blanco, que significa que esta asignación del flujo la va a hacer un árbol de decisión, es decir, está condicionada. También puedo decirle, por ejemplo, si es una actividad privada o no, para que en la consulta que hacen externamente del seguimiento de esta instancia de proceso puedo ocultar o no tareas, porque no me interesa quizás que se exponga esta tarea al público. Bueno, esa fue la creación de tareas. Ahora vamos a ver parámetros. Los parámetros o metadatas del proceso son, a ver, en este caso yo puedo crear metadatos de cualquier tipo, numérico, variable, pero hay otras también bastante interesantes. Creamos una, miremos cómo se crea un nuevo metadato o un nuevo parámetro. Entonces yo le puedo decir, y estos son los tipos. Puedo definir el tipo que sea archivo, o sea que como metadato pueda vincularse a un archivo, que pueda mostrarse un comentario. Aquí me dice cuál es el comentario, que tengo combo box, entonces yo puedo crear un combo, un listado, entonces puedo crearlo dinámico, donde le doy un nombre del campo del combo. También hay tipo radio, puedo crear parámetros tipo reporte, entonces aquí escojo el reporte que quiera. Tipo text area, entonces yo puedo crear campos tipo text area, entonces si le digo que tiene texto enriquecido, en el momento que se exponga ese campo de un formulario va a salir un editor HTML como este, pero si no quiero que se muestre el editor, simplemente le digo que no tiene texto enriquecido. O un campo, un tipo text file, donde yo aquí le defino cuál es el tipo de campo y me sirve para definir cualquier campo o variable, por ejemplo un nombre, un número de identificación, etcétera. Entonces, a la parametrización de ese campo también le puedo adicionar cosas como, por ejemplo, un texto de ayuda para que se muestre antes de capturarse el campo, una condición de visualización del campo para que se muestre o no. Este campito que se llama fórmula es, por ejemplo, para crear una suma o hacer un cálculo matemático, o que me traiga un valor y lo convierta a una fecha, le haga una conversión especial. Este campo me permite hacer eso. Este campo que se llama descriptor
tiene que ver con traer información de bases de datos. Este campo que está aquí, que se llama Web Service, es para hacer integraciones con APIs. Este campo que se llama valor dinámico, si lo activo, es para crear el condicionamiento de traer datos a partir de otro campo. Por ejemplo, si yo tengo un campo que se llame el departamento y dentro de ese departamento quiero traer las ciudades, entonces en la ciudad tengo que generar un valor dinámico para traer el valor inicial del departamento para cargar los datos. Entonces hay una generalidad de que yo puedo tener todos los metadatos, todos los parámetros del sistema. ¿Para qué sirven esos parámetros? Para asignarlos dentro de las reglas de negocio de los árboles de decisión o asignarlos dentro de los formularios de radicación o de respuesta. Los árboles de decisión son estas que están acá, que condicionan el flujo. Entonces, por ejemplo, si yo edito cualquier árbol de decisión de estos, entonces le estoy diciendo que dependiendo de la condición que está acá en la regla de negocio, se vaya en este caso a una tarea que se llama generar memorando PDF. ¿Cuál es la condición de la regla de negocio? Pues es esta. Entonces ya aquí uno tiene que escribir la condición. Listo, entonces definidas las tareas, los parámetros y las reglas de reparto permiten asignar personas. Entonces, dependiendo de, en este caso, de una condición, se van a asignar a personas en particular. Entonces, la regla de reparto yo la puedo asociar a una tarea para decirle quién ejecuta esa tarea. Entonces, ya hemos visto las tareas, los parámetros o metadatos, las reglas de reparto que tienen que ver con las personas y los árboles de decisión que tienen que ver con el flujo. Adicionalmente, cada tarea tiene estos botones que nos dan funcionalidad adicional. Ya hemos visto en este caso, por ejemplo, aquí en Radicar, si yo le digo aquí formulario, me está mostrando todos los datos, toda la metadata que le he definido y puedo definirle un comportamiento de ese campo dentro del formulario. Entonces le digo que si ese campo es de solo lectura, si es obligatorio, el ancho en pantalla y también puedo definirle a nivel de la tarea estos botones que ya previamente se los he dicho. ¿Qué significa? Se le puede definir en este caso los datos del formulario, pero también puedo asignarle a través de esto que se llama disparadores, puedo asignarle funcionalidad con respecto a esos disparadores. En este caso tiene 4 disparadores que todos son de tipo condición, pero si creamos un nuevo disparador, fijémonos que aquí puede tener una funcionalidad para ejecutar algo, para notificar algo, para generar una observación o por ejemplo para hacer un subproceso. Entonces en el caso del subproceso me dice cuál es el subproceso que quiere ejecutar. Entonces esta es la forma como se vincula un proceso con otro, llamando un subproceso. Bueno, ahora vamos a ver en este caso este botoncito que es para manejar documentos. Miremos en este proceso donde aquí está, por ejemplo, aquí se llama asignar la tabla de retención documental a la comunicación interna. En este caso tiene este botoncito que se llama actuaciones. Las actuaciones nos permiten asociar documentos. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los documentos que se van a manejar? Comunicación interna y la respuesta a la comunicación interna. Si nos damos cuenta, esta tarea es de asignar la TRD. Tiene que la persona manualmente asignarle la TRD. ¿Cómo se hace esa definición para que la persona pueda asignar la tabla de retención documental? Haciendo las actuaciones. Por ejemplo, en este caso le dice la comunicación interna, le dice que es obligatoria, que tiene que subir un documento. En este caso tiene que importar de este trámite porque esa comunicación ya la tiene el trámite y la persona tiene que en su momento definirle la TRD. Fíjate que aquí dice que clasifica TRD sí y tiene los datos de la parametrización de la TRD, que es esta entidad productora, unidad administrativa, etcétera, para que la persona en el momento que vaya a hacer esa captura de ese documento haga la clasificación. Sin embargo, si yo quisiera, puedo predefinirle aquí una tabla de retención. Es decir, si yo sé cuál es el documento que voy a meter y en qué oficina productora y de qué serie y subserie, aquí de una vez las puedo predefinir para que esa clasificación de la tabla de retención documental sea automática. Entonces, fijémonos el alcance que tiene en este caso esta parametrización para la comunicación interna. Pues bien, entonces ya hemos visto estas 3 funcionalidades. Ahora vamos a ver esta de alarmas. La creación de alarmas no necesariamente siempre es mandar correos electrónicos. Entonces, por ejemplo, creemos una nueva alarma. Tiene el mismo tema de la duración, tiene una duración estática, dinámica o puede ser una predefinida. En este caso, puedo definir cualquier campo de estos de fecha que tiene fecha y hora y decirle que en esta fecha y hora se ejecute esa alarma.
pero pues normalmente yo le digo que es una duración estática y que después de 2 días se ejecute esta alarma de tipo absoluto. Si le digo periódico, significa que cada 2 días va a generar esa alarma. Dejémoslo absoluto. ¿Y qué va a hacer? Que a los 2 días se ejecute este tipo de acción. En este caso tenemos una acción que se llama consultar señal, que es para ir y validar una condición en otro proceso, para que dependiendo de esa condición el sistema actúe o no mediante un árbol de decisión. Pero también puede ser consumir web service. Si recuerdan que yo les mostré la configuración de los web service, pues aquí están. Supongamos yo le digo que selecciono este de enviar un trámite. En este caso se está comunicando Digify con SAC, que es un servicio de atención al ciudadano que tiene, en este caso, por el Ministerio de Educación. Entonces le estamos diciendo que después de 2 días o 2 segundos, ¿sí?, ejecute o consuma este web service que tiene esta parametrización. Entonces tenemos este tipo de acción de consumir web service, de ejecutar un código en particular, de enviar correo electrónico, de hacer un escalamiento de usuario. Esto también es bastante interesante. Le estamos diciendo que después de 2, en este caso días, hágame un escalamiento de usuario a quién. Entonces aquí escogemos a una persona en particular. Puedo hacer algo mejor y le digo, mire, después de 5 días que no se ha contestado esta tarea, le digo, haga un escalamiento de tarea y le estoy diciendo a qué tarea la quiero que la envíe, a revisar y autorizar. Entonces, en este caso podemos ver la cantidad de cosas que podemos parametrizar mediante las alarmas o timers. Este tema de turnos, en este caso, como solo hay uno, pues él siempre va a tomar el turno normal, pero supongamos que tenemos varios turnos dentro de la entidad. Un turno tiene que ver con los horarios de trabajo. Entonces, si quizás en Bogotá hay jornada continua, pero quizás en una ciudad en la costa no trabajan jornada continua, sino que la gente va a la casa a almorzar. Entonces, no es lógico que el sistema asigne una tarea en un horario que la persona no está trabajando. Para eso es. No se lo va a asignar a la 1 de la tarde cuando a la 1 de la tarde la persona no está trabajando. Entonces, para eso es el manejo de turnos. Y esa fue la parametrización de las alarmas. Esta otra funcionalidad que se llama notificación respuesta, que ustedes no la ven, pero yo sí. ¿Para qué sirve la notificación respuesta? Para agilizar el proceso de respuesta. Entonces, en este caso dice, se le asignó la tarea a la comunicación interna. Y esta es una respuesta que se genera por default, pero las personas pueden modificarla. Sin embargo, es una ayuda bastante importante. Entonces, ahora quería mostrarles este botoncito que se llama reportes estáticos, o también se puede llamar plantillas de documento. Entonces, en este caso, él va a generar este reporte que se llama sticker comunicación. ¿Qué significa? Que apenas se ejecute, se responda esta tarea, en este caso se radique, el sistema automáticamente va a generar un sticker, o sea, genera ese reporte y lo asocia al proceso. Ese sticker va a ser necesario quizás para ponérselo a una documentación que se reciba físicamente, o en este caso que es una interna, si queremos generarle un sticker para que electrónicamente quede ese sticker puesto dentro del documento o memorando o circular que se vaya a generar. Entonces, este botoncito de asignación dinámica tiene que ver con las reglas de reparto, pero es un poquito más específico, tiene un alcance más alto, que es para asignar con condiciones mucho más especiales, quizás con condiciones que tienen que ver con el ambiente del workflow, como por ejemplo, asígneselo a la persona que radicó. Entonces, una regla de reparto quizás no sabe quién es quien radicó, pero la asignación dinámica sí lo asigna conforme a una variable interna del sistema. Entonces, ya con esto creo que ya hemos terminado cómo se parametriza un proceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no requiere conocimientos específicos de lenguajes de programación, de procesos, de PMN, etcétera. Y tiene un alcance bastante importante. Vale la pena aclarar que por aquí en utilitarios tenemos la opción de interoperabilidad, que nos permite no solamente hacer estas funcionalidades, subir y bajar archivos, etcétera, sino exportar, importar procesos. Entonces, eso también hace que el sistema, si ustedes tienen modelados procesos con otros lenguajes de programación, los podamos integrar también a Digify. Bueno, espero que esta explicación de lo que es un BPM orientado desde el punto de vista de ejecutar procesos, monitorear procesos y modelar procesos les haya servido. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.